Profe, si está hablando, está silenciado. Gracias. Sí. Menos mal que no había empezado a decir mucho. Eh, Les iba a decir, bueno, ya yo creo que la próxima semana les voy a dejar el enunciado del proyecto final para que bueno, empiecen a trabajar. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de dos algoritmos de ordenamiento. Recuerden que de incluso comienzos del curso les había comentado que el problema de ordenamiento pues, es un problema típico en análisis de algoritmos. Y en ese orden de ideas, pues hay diferentes soluciones que se adaptan a diferentes estrategias de solución de problemas y que en algunos casos utilizan diferentes estructuras. Particularmente el primer algoritmo que vamos a ver hoy, que es el heap sort, utiliza una estructura de datos que se conoce como heap o como montículo. ¿Vale? Entonces empezaremos definiendo qué es eso del montículo. Y, digamos, si bien técnicamente es un arreglo, realmente es un arreglo que puede ser visualizado o interpretado como un árbol binario, ¿no? De ahí derivamos entonces el ordenamiento por montículos y finalmente hablaremos del algoritmo Quicksort, que es un algoritmo que implementa la estrategia dividir y conquistar, también para hacer ordenamiento de una sucesión de números de entrada. Bueno, entonces empecemos definiendo qué es un montículo. Como les decía, pues el algoritmo Hipsort se basa en el concepto o en la estructura de montículo. Eh, los datos de un montículo están realmente almacenados en un arreglo, pero como les mencionaba, esos datos del arreglo pueden ser visualizados como un árbol binario. En principio, antes de entrar a definir formalmente lo que es, revisen por favor o observen ese árbol y díganme qué características particulares se encuentran en ese árbol que sean destacables, además de que es un árbol binario. ¿Qué cosas notan en ese árbol? Que no es binaria de búsqueda. ¿Qué es o no es binario de búsqueda? No, no es binario de Que no búsqueda. es. No es binario de búsqueda, ¿cierto? Que, por ejemplo, a la derecha de uno, si bien está el 3 que es mayor, ¿cierto? A la izquierda de uno está 2 que no es menor que 1. Entonces no es binario de búsqueda. Pero ¿habrá algún tipo de orden en los nodos de ese árbol? Por decir, cada nivel del árbol, cada sucesión del árbol tiene un orden de izquierda a derecha, de menor a mayor. Ah, bueno, ese sí, ok. Sí, ahí particularmente coincide con el ejemplo. Ok, ¿qué otra cosa notan en ese árbol? Los nodos son productos de sí mismo con el anterior. No, no. Porque el recorrido de este orden. Bueno, realmente un árbol se puede recorrer de cualquiera de las tres formas, ¿no? Preorden, inorden o posorden. ¿Qué notan con respecto a las raíces versus los nodos descendentes en el árbol y en los subárboles? Que van siendo como mayores en cada nivel. Ok, en la raíz está el nodo de menor valor, ¿cierto? Bueno, la raíz del árbol es 1, que es el nodo de menor valor en el árbol, ¿cierto? Si miramos el subárbol izquierdo, la raíz del subárbol izquierdo es 2, que es el nodo de menor valor en el árbol. En el subárbol derecho está 3, que es el nodo de menor valor en el árbol, y así se aplican los demás subárboles, ¿no? Esa es una característica importante de los montículos. Profe, ¿Sí? pues la otra que yo estoy viendo es que según la altura del árbol, o sea, como yo lo veo es que la altura del árbol menor, o sea, la anterior altura del árbol tiene que tener números menores a la que estamos. Por ejemplo, la altura número 2 que sería 4, 5, 6, 7, tiene que ser números mayores sí o sí de la altura menor, que sería 2 y 3. Ok, ok. Sí.
lo que dice Andrés es cierto, digamos que hay también una característica en función de la altura, ¿no? Si ustedes miran la altura de las hojas, ¿cierto? Los nodos 8, 9 y 10, que son las tres hojas de mayor altura, que coinciden con la altura del árbol, están como en el mismo nivel, pero los nodos 6 y 7 están con una altura menor, ¿cierto? Pero la diferencia entre unos y otros es de 1, ¿cierto? La longitud del camino. Ok, eso que han dicho es justamente cierto y son características de los montículos. En primer lugar, esa imagen que está ahí en la diapositiva representa un montículo mínimo. ¿Qué quiere decir un montículo mínimo? Es un montículo o un árbol en el que la raíz del árbol y la raíz de los subárboles son el nodo de menor valor en todo el árbol o en todo el subárbol. Eso es un montículo mínimo. Así como hay montículos mínimos, hay montículos máximos, ¿no? Y eso está asociado con algo que vamos a ver se conoce como la propiedad de orden de los montículos. La otra característica que mencionaba Andrés es en función de la forma. Una segunda propiedad que cumplen los montículos es la propiedad de forma, que indica que un montículo debe tener esta forma o esta forma. Eso me quedó como chueco. Ustedes saben que mis figuras no son las más estéticas posibles. Un montículo tiene esta forma o esta forma, es decir, que apenas se encuentra una hoja con una altura menor que la altura del árbol, de ahí en adelante todas las hojas tienen exactamente esa misma altura, ¿ok? No puede haber montículos con una forma como esta, por ejemplo. Este no, esto sí y esto sí. Ok, entonces ahora sí formalicémoslo. Un montículo, como les decía, es un arreglo de objetos que puede ser visto como un árbol binario completo, cumpliendo dos propiedades, la propiedad de orden y la propiedad de forma. La propiedad de orden es la que indica, en el caso de los montículos mínimos, que la raíz del árbol es el nodo de menor valor en todo el árbol y esa misma propiedad aplica en las raíces de los subárboles. En el caso del montículo máximo, la raíz del árbol es el nodo de mayor valor en todo el árbol y esa misma propiedad aplica para los subárboles, ¿cierto? Y la propiedad de forma, pues es la que les decía ahorita, en la que un árbol debe tener o bien esta forma o bien esta forma, ¿vale? Entonces, eso mismo que les acabo de decir es lo que está aquí. La propiedad de orden nos dice que la raíz del árbol tiene la llave de menor valor en todo el árbol. En ese caso estamos hablando de un montículo mínimo, ¿cierto? Y la regla se cumple recursivamente en los subárboles, ¿no? Que era lo que miramos aquí. Por ejemplo, 4 es la raíz de un subárbol en el que 4 es el nodo de menor valor en ese subárbol. 3 es la raíz de un subárbol en el que 3 es el nodo de menor valor en ese subárbol. 5 es la raíz de un subárbol en el que 5 es el nodo de menor valor en el subárbol. Y para el caso de los montículos máximos, pues es el caso contrario, ¿no? La raíz del árbol tiene la llave de mayor valor en todo el árbol, ¿cierto? En este caso hablamos de un montículo máximo y esa regla se aplica recursivamente en todos los subárboles. La propiedad de forma me dice que las hojas del árbol tienen altura h o h menos 1, ¿cierto? Si la altura del árbol es h, las hojas tienen altura h o h menos 1. Cuando una hoja tiene altura h menos 1, todas las hojas hacia la derecha tienen la misma altura. Por ejemplo, en este caso, 6 es una hoja con altura h menos 1, ¿cierto? Altura del árbol menos 1. Y por lo tanto, todas las hojas que hayan de ahí hacia la derecha deben tener exactamente la misma altura. ¿Por qué? Porque la propiedad de forma exige que en el montículo se completen los niveles antes de crear un nuevo nivel. Es decir, que si yo quisiera insertar un nuevo nodo en el árbol, ese nuevo nodo tendrían que entrar como hijo derecho de 5. ¿Ok? Repito, ¿por qué? Porque los niveles del árbol se tienen que completar antes de iniciar un nuevo nivel y se completan de izquierda a derecha.
De tal manera que, adicionalmente, un arreglo que representa un montículo tiene los siguientes atributos. Longitud de A, que es el número de elementos en el arreglo. Por ejemplo, ahí tenemos un arreglo de 10 posiciones. Y heap size A, que es el número de elementos en el montículo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no necesariamente todos los elementos que están en un arreglo estarán o harán parte del montículo. En principio, en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, pues todos los elementos del arreglo están en el montículo, por lo tanto los valores de length A y heap size A coinciden, ¿cierto? Pero luego en el proceso de ordenamiento, cuando vamos al heap sort, vamos a ver que empezamos a retirar elementos del montículo que van quedando en el arreglo, porque al final voy a producir en el arreglo una sucesión ordenada, pero no harán parte del montículo. En ese caso tendremos más elementos en el arreglo que en el montículo. Y adicionalmente, se cumplen estas propiedades. Claramente, heap size A es menor o igual que la longitud de A, es decir, el tamaño del montículo o el número de elementos en el montículo será igual o menor que la cantidad de elementos en el arreglo. No tendría sentido pensar que en el montículo hay más elementos que en el arreglo, no podría ser, ¿cierto? La raíz del árbol siempre estará en la primera posición del arreglo y dado el índice I de un cierto nodo, pues yo puedo ubicar el padre de ese nodo calculando el piso de I medios, ¿cierto? Puedo encontrar el hijo izquierdo en el arreglo calculando 2 por I y puedo encontrar el hijo derecho en ese arreglo calculando 2 por I más 1. Entonces, miremos que eso efectivamente se cumple. Digamos que queremos encontrar para 4. Quiero saber cuál es el padre de 4 y cuáles son los hijos izquierdo y derecho de 4. 4 está justamente en la posición 4 del arreglo. Entonces me dicen que el padre de 4 lo encuentro en el piso de 4 medios, en el piso de 4 medios. Es decir, que el padre de 4 está en la posición 2, ¿cierto? En la posición 2 está 2 y 2 es justamente el padre de 4. ¿Sí lo ven? El hijo izquierdo de 4 será 2 por I, es decir, 2 por 4, es decir, 8. De tal manera que en la posición de 8 encontraré el hijo izquierdo de 4. La posición 8 es 8 y 8 es justamente el hijo izquierdo de 4. ¿Ok? Y el hijo derecho de 4 lo encontramos en la posición 2 por I más 1. Muchas gracias. Me llegó el refrigerio. Ustedes como comieron solos por allá. El hijo derecho de 4 está en la posición 2 por I más 1, es decir, en 2 por 4 más 1, es decir, en la posición 9. 9 es el hijo derecho de 4. ¿Sí lo ven? De tal manera que con estas propiedades yo puedo ubicar dentro del arreglo tanto el padre como el hijo izquierdo o el hijo derecho de cualquier nodo en el montículo, sin necesidad de dibujar el árbol, porque realmente toda la operación se hace sobre el arreglo. ¿Ok? De tal forma que... una cuestión, sí. algo que hubiera los índices, o sea, la forma de encontrar, por así decirlo, los padres, el hijo derecho y el izquierdo. Ese 2 es por precisamente esos momentos, son por la posición. Y porque pues estamos trabajando con un árbol binario. Ah, ok, sí. Porque el montículo es un árbol binario.
Por decir, si estuviera en un hipotético caso trabajando ya con un árbol, digamos, triple, o sea, de 3 hijos. No, y no podemos hablar de montículo, porque por definición un montículo es un árbol binario completo. Profe, Entonces, Pero por decir, o sea, mirándolo así, o sea, listo, como es montículo, no puedo manejar montículo. Pero sí podría manejar, por decir, esos 3 índices para encontrar, digamos, ese árbol que tiene 3 hijos, se puede utilizar, por así decirlo, las mismas ecuaciones. no necesariamente porque depende de las características del árbol. En este caso, por ejemplo, funciona porque el árbol, además de ser binario, es binario completo. Pero en un árbol que no sea completo, por ejemplo, pues no sería aplicable una operación de ese estilo porque no sabríamos realmente cómo están distribuidas los nodos en el árbol. Aquí el hecho de que cada nivel se complete antes de iniciar un nuevo nivel asegura que esas propiedades sean aplicables. ¿Vale? profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Esos montículos siempre van a estar ordenados de la forma? Los montículos, en el caso del montículo mínimo, la propiedad es que la raíz es el nodo de menor valor en todo el árbol y eso es aplicable en los subárboles. Y el máximo, pues es el caso contrario, pero digamos más allá no hay otra propiedad. Voy a hacer aquí un ejemplo de No, profe, o sea, yo me refiero a que si, por ejemplo, en la raíz principal no puede tener, por ejemplo, un 5 y luego pues pasa a la altura, o sea, 2 hijos después, y puede tener, por ejemplo, un 8 y un 10, o sea, no necesariamente tiene que ser consecutivamente. consecutivos. Sí, No, no necesariamente. Ahí es porque está armado. Aquí voy a hacer un ejemplo cualquiera. Voy a hacer aquí un ejemplo del montículo máximo. Porque yo el Hipsor funciona sobre montículos máximos. Digamos que aquí tengo 15. Aquí puedo tener 10. Y aquí puedo tener 9, por ejemplo. Y aquí puedo tener 5. Y aquí puedo tener 6. Y aquí puedo tener 7. Y aquí, digamos, puedo tener 2. Ese es un montículo máximo, ¿cierto? La raíz del árbol es el nodo de mayor valor en todo el árbol, ¿cierto? Y lo mismo ocurre en los subárboles. 10 es el nodo de mayor valor en este árbol, 9 es el nodo de mayor valor en este árbol. Si yo quiero mirar cómo es el arreglo sobre el que está montado el montículo, construye o implementa, digamos. Tres, 6, 7, un arreglo de 7 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, 6 y 7. Entonces, la raíz del árbol sabemos que está en la primera posición del arreglo, ¿cierto? Y los hijos o los niveles se van llenando en el arreglo de izquierda a derecha, nivel por nivel. Es decir, que 10 está en la posición 2, 9, 5, 6, 7 y 2. ¿Vale? Si yo quisiera conocer, por ejemplo, para 5, ¿cuál es el padre de 5? O del nodo que está en la posición 5, ¿cierto? El padre del nodo que está, mejor dicho, el padre de 5, dado que 5 está en la posición 4, entonces el padre del elemento que está en la posición 4 será, de acuerdo con las propiedades, entonces el piso de 5 medios, piso de 4 medios, es que es la cosa porque es la posición 4. 4 medios, eso es igual a 2. Es decir que 5, que es el que está en la posición 4,
¿cierto? Es este. Tiene como padre el elemento que está en la posición 2, 10. Y efectivamente 10 es el padre de 5. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero encontrar el hijo izquierdo o el hijo derecho de un nodo que no tenga hijo izquierdo o hijo derecho? Digamos que voy a buscar el hijo derecho o el hijo izquierdo del nodo que está en la posición 6, ¿cierto? Voy a buscar el hijo derecho de 7, que está en la posición 6. Entonces, de acuerdo con las propiedades, me dice que el hijo izquierdo es 2 por i. 2 por 6. Estará en la posición 12, pero como 12 no es una posición válida del arreglo, entonces no hay hijo izquierdo. De tal manera que cuando yo aplico una de las propiedades y esa propiedad da por fuera de los límites del arreglo, indica que no hay hijo izquierdo o que no hay hijo derecho. O en el caso del padre, por ejemplo, de la raíz, pues dará una posición no válida, ¿cierto? En el arreglo. ¿Por qué? Si yo quiero conocer cuál es el padre de 15, 15 está en la posición 1, pues el padre del que está en la posición 1 será el piso de un medio, el piso de un medio es 0. 0 no es una posición válida dentro del arreglo, lo que indica que el nodo de la primera posición, que es el nodo raíz, no tiene padre. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ustedes? Bien. Entonces, bueno, para el manejo de los montículos, pues hay un conjunto de algoritmos, entre esos está el algoritmo MaxHippify, que permite garantizar la propiedad de orden de un montículo máximo. ¿Eso es por qué? Porque cuando yo necesito crear un montículo o insertar un elemento en un montículo, lo primero que yo tengo que hacer es garantizar la propiedad de forma. Es decir, tengo que agregar ese elemento completando el último nivel del árbol, antes de empezar un nivel nuevo. Y luego sí busco garantizar la propiedad de orden. En el caso del montículo máximo es pues que el nodo de mayor raíz, es de mayor valor, esté en las raíces. ¿Ok? El algoritmo MaxHippify entonces, pues lo que hace es garantizar que se cumplan las propiedades de los montículos máximos. ¿Qué recibe MaxHippify? MaxHippify recibe A, que es el arreglo en el que está el montículo, y recibe I, que es la posición del elemento a ordenar o a verificar, porque puede ser que ya esté ordenado. Entonces, ¿qué hace MaxHippify? Pues identifica en L cuál es el hijo izquierdo de I, en R el hijo derecho de I, del que está en la posición I, y luego lo que hace en la línea 3 es verificar que efectivamente el hijo izquierdo, el valor del hijo izquierdo o de la posición del hijo izquierdo sea una posición válida dentro del arreglo. Cuando decimos if L menor o igual que heap size A, estoy diciendo que L esté dentro del tamaño del montículo, ¿cierto? Que sea una posición válida en el montículo. Y además verifica que A sub L, el elemento que está en esa posición del hijo izquierdo, sea más grande que la posición actual. ¿Qué pasa si el que está en el hijo izquierdo es un valor más grande que el que está en la posición actual? Pues necesito hacer un intercambio, porque el más grande tiene que subir a la raíz, ¿cierto? Entonces, en la línea 4 lo que dice, entonces, si esto ocurre, por ahora, largest es como una variable temporal que me indica dónde está el elemento mayor de los que estoy comparando. Dice, a largest asígnele L. ¿Ok? De lo contrario, a largest asígnele I. Es decir, de lo contrario, pues el que está en la raíz temporalmente es el más grande. Luego, ¿qué sigue haciendo el algoritmo? Pues va a verificar por el lado del hijo derecho. Entonces, verifica que la posición del hijo derecho esté dentro del alcance del montículo, ¿cierto? Y verifica si el elemento que está en el hijo derecho es más grande del elemento que está identificado como el más grande temporalmente.
Si es así, entonces el más grande es el que está en el hijo derecho, y si no, pues digamos, no hay nada que hacer porque el que tengo identificado como más grande es efectivamente el más grande de los tres. ¿Ok? En la línea 8 lo que hace es verificar si el largest es diferente de i, es decir, si el más grande de los que está comparando no es el de la raíz, pues tiene que intercambiarlos. Y sigue buscando recursivamente o acomodando recursivamente en la propiedad de orden dentro del montículo, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo para que quede un poquito más claro. Eso tal vez pueda haber sonado un poco enredado. ¿A qué me refiero? Entonces, supongamos que tenemos un montículo más aquí. Digamos que tengo aquí 10. Voy a poner aquí un 15 para acomodarlo ahora. Y digamos que aquí tengo un 8. ¿Cierto? Esto en el arreglo A sería 10, 15 y 8. Entonces, usamos Max Hippify para organizar el montículo. ¿Vale? Entonces, miremos el algoritmo. Dice, voy a invocar Max Hippify, ¿cierto? En A es el arreglo, y es el elemento que quiero organizar. Entonces, digamos que voy a invocar Max Hippify en A y 1. Voy a organizar este montículo desde la raíz, ¿cierto? 1 es el 10. Entonces, ¿qué dice? En L, asignele el left de I, ¿cierto? Entonces, en L voy a asignar el left de I. Es decir, la izquierda del que está en la posición 1. Si recordamos acá las propiedades, left de I es 2 veces por I, es decir, 2 por 1, 2. ¿Cierto? Left es 2. En R asigno right de I. Right de I es 2 por 1 más 1, es decir, 2 por 1, 2 más 1, 3. En R, ¿qué quiere decir esto? Que la izquierda de 10 está en la posición 2 en el arreglo, 15, y la derecha de 10 está en la posición 3 del arreglo, 8 es la derecha. ¿Vale? Sigo con el algoritmo. Dice, si L es menor o igual que heap size de A, pues heap size es 3. 2 es menor o igual que 3. Sí, efectivamente lo es. Y A sub L es mayor que A sub I. A sub 2 es mayor que A sub 1. Esto es I. A sub 2 es mayor que A sub 1. 15 es mayor que 10. Sí. Entonces, al largest, asígnele L. Es decir, que a una variable largest le voy a asignar 2. ¿Qué quiere decir? Que temporalmente el mayor está en la posición 2. En otras palabras, lo que ha hecho el algoritmo es esto. Cogió esta raíz y lo comparó con el hijo izquierdo a ver cuál era mayor entre los dos. Resulta que el hijo izquierdo es mayor que la raíz. Entonces, temporalmente el mayor es este. Está en la posición 2. ¿Cierto? Ahora nos vamos por acá. Línea 6. Si R es menor o igual que heap size A, 3 es menor o igual que 3, sí.
y A sub R es mayor que A sub largest, A sub 3, 8, es mayor o igual que A sub 2, 8 es mayor o igual que 15, no. Entonces me voy a la línea 8 y dice, si largest es diferente de I, 2 es diferente de 1, sí, son diferentes, es decir, hay que intercambiar. Entonces, intercambie A sub I y A sub largest. Es decir, que intercambio en A lo que hay en A sub 1 con lo que hay en A sub 2. Es decir, que queda 15, 10 y 8. ¿Cierto? Esta es la posición 1, 2 y 3. Que en términos del árbol es que 15 sube, 10 baja y este 8 queda aquí. Ya quedó el montículo organizado. ¿Cierto? Y luego invoca maxipify de A y largest. Es decir, invoca maxipify de A y 2. ¿Cierto? 2 es pues justamente donde está el 10, que es este. Voy a acomodar este, pero resulta que este no tiene ni izquierda ni derecha. Cuando yo invoco maxipify de 2, pues él se va a romper por aquí, porque dice, a él le asigne la izquierda de I y a R la derecha de I, ¿cierto? La izquierda es 2 por 2, 4 y la derecha es 2 por 2, 4 más 1, 5. Izquierda es 4 y derecha es 5. Cuando evalúo aquí que L sea menor o igual que hip size A, pues 4 no es menor o igual que el tamaño del hip, ¿cierto? Porque el tamaño del hip es 3, 4 no es menor o igual que 3, se rompe. Cuando viene por aquí a evaluar si R es menor o igual que el tamaño del hip, 5 no es menor o igual que 3, que es el tamaño del hip, rompe y resulta que largest EI es exactamente igual y entonces ya el algoritmo termina. ¿Vale? ¿Y qué quedó aquí? Pues quedó el montículo acomodado. De tal manera que lo que hace ese algoritmo es verificar que la raíz sea el elemento de mayor valor entre su hijo izquierdo y el derecho. Si no es el mayor, pues el de mayor valor sube y el de menor valor o el otro baja, ¿cierto? Quedando acomodado el montículo. Y eso mismo ocurre de ahí para abajo en todos los subárboles. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Los de la casa? Eso lo vamos a ver un poco más claro entonces en estas dos operaciones de inserción y creación. La inserción en un montículo implica agregar el nodo en el último nivel del árbol completándolo de izquierda a derecha. Es decir, si yo tengo un montículo y voy a agregar un nodo, ese nodo nuevo tiene que ir en el último nivel del árbol completándolo de izquierda a derecha. Entonces, si aquí lo que está en azul es un montículo máximo, 20, 18, 9, 8 y 10, y voy a agregar 12, pues 12 tiene que quedar como hijo izquierdo de 9, porque lo primero que tengo que hacer es ir completando el nivel, garantizando la propiedad de forma. Si el montículo es máximo, debe garantizar las reglas, debe garantizar que las raíces tengan el nodo de mayor valor. Ahí es donde entra a jugar maxipify, es decir, entró 12, pero lo siguiente que tengo que hacer es comparar 12 con 9, pues 12 es mayor que 9, por lo tanto 12 sube, 9 baja, ¿cierto? Y comparo 12 con 20. 12 con 20, pues 12 no es mayor que 20, entonces ahí termina. Y el montículo resultante luego de la inserción, pues es este de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Kevin. ¿En la casa están de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos?
Todo good. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa cuando voy a crear un montículo? ¿Cierto? En principio, la creación de un montículo se hace a partir de un arreglo. O sea, yo tengo un arreglo y con ese arreglo voy a formar un montículo. De tal manera que en principio nuevamente se garantiza la propiedad de forma, almacenando los datos de izquierda a derecha, ¿cierto? Y no se creará un nuevo nivel hasta que no se hayan completado el nivel inmediatamente anterior, es decir, hasta que el nivel inmediatamente anterior no esté lleno. Si el montículo es máximo, entonces se invoca el procedimiento maxipify desde la última raíz hasta la raíz del árbol, garantizando la propiedad de orden. Entonces, el algoritmo para crear un montículo es el algoritmo BuildMaxHeap, que recibe A, que es un arreglo, en principio, el tamaño del montículo equivale al tamaño del arreglo, ¿cierto? Es decir, el montículo tiene tantos datos como elementos tiene el montículo. Y entonces empezamos a iterar. Esta iteración de la línea 2 for i, que va desde el piso de longitud de a medios hasta 1, es el que explora desde la última raíz hasta el comienzo, verificando la propiedad de forma. Es decir, esas líneas 2 y 3 lo que hace es verificar que efectivamente la raíz tenga el nodo de mayor valor, ¿cierto? Y si no, pues hace los intercambios para que el montículo quede armado. Entonces, miremos. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que aquí tengo el arreglo A. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8. Díganme, por favor, números no tan grandes que me quepan aquí en el cajoncito, pero en cualquier orden. 15, 8, 2, 4. 15, 8, 2, 4. Qué pena conocer si me come esto. ¿28? 13. 2. Ya está. 10. Y 1. Muy bien. Entonces, lo primero es garantizar la propiedad de forma. ¿Cierto? Es decir, que en principio yo armo el árbol completando los niveles. Es decir, en principio esto sería 15, a la izquierda de 15, 8, a la derecha de 15, 2, a la izquierda de 8, 4, a la derecha de 8, 28, a la izquierda de 2, 13, a la derecha 10 y a la izquierda de 4, 1. Vale. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar BuildMaxHeap de A. Entonces voy a construir con base en este arreglo un montículo. ¿Ok? Voy a organizar esto como un montículo. Entonces lo primero es que el heap size me dice que va a ser igual a la longitud de A. La longitud de A es 8. El tamaño del montículo es 8. Luego dice, para I que va desde el piso de la longitud de A medios hasta 1, entonces I empieza en la longitud de A 8 medios
8 medios es 4, ¿cierto? Va a iterar hasta 1 y empieza en 4. Lo que voy a hacer es invocar maxipify de A y de I. Es decir, que me voy a ubicar en la posición 4 del arreglo. Coincide con 4, ¿cierto? Es decir, voy a empezar aquí. Miren que esta es la última raíz, ¿cierto? Porque estos demás son hojas. Entonces, garantizando que se cumplan la propiedad de orden de los montículos. Estoy aquí. En la posición 4 invoco maxipify. Entonces vámonos a buscar maxipify. Maxipify, ya sabemos que lo que hace es, pues, mirar las propiedades, ¿no? L, izquierda, derecha y ta, ta, ta. Entonces, maxipify lo que hace es decir, bueno, esta es izquierda y esto es por acá, la derecha, ¿cierto? Cuando revisa con la izquierda, mira si la izquierda o el hijo izquierdo es mayor que la raíz. No, no es mayor. Luego mira la derecha por aquí sería 2 por 4, 8 más 1, 9. La posición 9 no es una posición válida del arreglo. Quiere decir que por aquí no hay hijo izquierdo. Entonces no hay nada que intercambiar. Aquí ya está este subárbol cumple la propiedad de orden. La raíz es más grande que los hijos, ¿cierto? Solo tiene un hijo. Entonces disminuyo la i en 1. Ahora me voy a 3. Es decir, la posición 3 es donde está 2. Me vengo a revisar esta raíz. Y vuelve y juega. Maxipify. Voy a reacomodar esto. Entonces Maxipify dice, bueno, L va a estar por aquí, ¿cierto? Verifique que L sea una posición válida en el arreglo. Sí, pues es un hijo válido. Si L es más grande que lo que está en I, sí es más grande, 3 es más grande que 2, entonces esto temporalmente es el más grande. Luego mire R es esto. Si lo que hay en R es más grande que el que tenía como más grande hasta ahora, el más grande hasta ahora es 13, no, no es más grande. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Intercambie I con L, que es el más grande hasta ahora, es decir, aquí lo que ocurre es que el 2 baja y el 13 sube, ¿cierto? Eso quiere decir que 13 viene para acá y 2 viene para acá. ¿Ok? Disminuyo aquí, vuelvo al llamado anterior, disminuyo la i en 1, ahora la i vale 2. Es decir, me voy a ir a la posición 2 del arreglo, estoy verificando aquí. La posición 2 del arreglo tiene este 8, es decir, voy a verificar este subárbol. Miren que yo este subárbol de aquí ya lo verifiqué, entonces lo único que tengo que es verificar con base en estos dos hijos. Entonces vuelve y juega. Miro L, ¿cierto? Lo que está en L es más grande que lo que está en la raíz. 4 es más grande que 8. No. Miro R. Entonces por ahora el más grande es este. Lo que está en R, 28, es más grande que el que tengo ahorita como más grande. 28 es más grande que 8. Sí. Entonces intercambio. 28 sube, 8 baja. Decir que 28 sube, hagámoslo aquí tachadito para que sea, 28 sube, 8 baja, se intercambian. Me devuelvo en 1. Entonces vuelvo al llamado anterior. Disminuyo la i en 1. Es decir que ahora va a revisar lo que está en la posición 1. 15. Voy a verificar 15 con respecto a los dos hijos. Entonces vuelve y juega. Maxipify hace, mira a L. L es una posición válida. Tiene un hijo izquierdo. L es más grande que I. 28 es más grande que 15. Sí. Entonces, por ahora, este es el más grande. Miro R. R es una posición válida. Lo que está en R, 13, ¿es más grande que el que tengo hasta ahorita como más grande? ¿13 es más grande que 28? No. Entonces, intercambio 15 con 28. 15 baja, 28 sube. 28 sube y 15 baja. ¿Dónde está?
15 va. Listo, me devuelvo en 1, 0. Pero ya ahí se rompe este ciclo, porque se itera desde tal hasta 1. Ya llegué a 0, ya no tengo que iterar más, es decir, que ya terminé. ¿Cuál es el resultado? Pues en A, ¿qué quedó? ¿Son cuántas posiciones? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la que quedó 28, 15, 13, 4, 8, 2, 10 y 1. Es decir, que esto quedó 28, a la izquierda 28 quedó 15, a la derecha 28 quedó 13, a la izquierda de 15 quedó 4, a la derecha de 15 quedó 8, a la izquierda de 13 quedó 2, a la derecha quedó 10 y a la izquierda de 4 quedó 1. Y listo, el resultado es un montículo máximo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Los de la casa, ¿alguna pregunta? Regáleme un minutico. Hola Jessica, ¿cómo estás? Qué pena que ustedes no se pueden. Pues si quieres ver en la tarde, si quieres. Mañana, en la tarde. Hola, hola, hoy. ¿Cómo va la causa? La causa va muy bien, no me mata, sí, ¿lo has rebotado? Rebotado con ganas de vacaciones. Yo también, vamos todos. 24 de diciembre. Vamos para el otro semestre, pues. ¿Sí? Y sexualidad humana no va a volver a verlo. Porque es como la lectura cambiaron. Se salió el pensamiento. Pues esa como una lectura no estaban propiamente, pero ahorita las selectivas son, ahí se quedan con más definición universitaria. Semestre y segundo semestre yo creo que sí se puede estar dentro de la sexualidad, pues porque para los padres de la sexualidad entonces están para el trabajo social y es natural que temas de afectividad, toda la relación de pareja, sexualidad humana es porque lo veo que es el pan de cada día en las consultas. Sí, las relaciones tóxicas, sí, la necesidad, la dependencia. Sí, el tema de las emociones es fuerte, incluso implica algunas habilidades para la vida, que el objetivo del proceso de universidad saludable es que esa lectiva quede para nosotros. Sí, yo pienso que es que la que era propia de la lectiva era el primer semestre y este semestre era programado. Son problemas con es la administración de algo progresivo. Está transformada. Pero para el próximo semestre, el primero entras con vida universitaria y llega la actividad para el segundo. Entonces sería para los dos. Creo que tienen intereses de
Creo que ya no maneja bien borrado. Ahorita vino una gráfica y de hecho, que hoy vamos a programar una reunión con los profesores del programa, donde el director del programa explica la reforma y la forma en que hay que hablar ahora para que los resultados de aprendizaje. Entonces te voy a invitar a esa reunión porque iban a explicar porque incluso en los contenidos programáticos ya aparece incluso los resultados de aprendizaje que hay que evaluar. Ya uno no puede decir, este parcial de 40 porque eso es una fórmula. Sí, sí. Eso ya no es que yo quiero que me va a reparar. Entonces yo voy a invitar para que ya con razón, es que como se llaman ellos aquí. Yo no sé, como en mi caso, yo en un equipo a producción que es la que terminadísimo. Yo sé diciendo los pedos hacia mi casa. pero mira que yo Pero ya estoy en simultáneo. sí, estoy en esa videoconferencia, porque el martes pasado horrible, o sea, ando como un infarto, se les cambió el cabello. No, Pero estoy conectado a la será que porque La actividad que viernes, 4 horas. Y Adrián, María Fernanda de la y y pues queremos porque bueno, entonces, y también desde hace estaba bien un videíto. yo por ahí estoy mandando. Sí, ya necesito. No es que me confundo, pero que tengo un problema de cálculo y hemos pegado un montón porque cálculo no pensaba porque Entonces ya le digo y como digamos que me enseñamos bien, pero hay muchos y los que han llegado así porque me cuando me invito a un curso de en mi casa que cada allá como los que están en riesgo no están súper buenos yo no sé cuál es la mano no es que están en riesgo de todos los que se mueran que se ven esos son los últimos que gracias a la proyección que nos dice ajá, o sea, que pasaron así las cuadras que pude decir. no pero Sí. sí, claro, para poder hacer las clases virtuales. Yo tengo que en ese momento 5 estudiantes, tengo 35. Me toca contar de cada cosa. No, y que empezó la pandemia.
¿Cómo le hago? No, muy mal. Sí, me estaba haciendo cuando empezó la pandemia, emocional. Incluso mío, porque saben que tranquilo desgastados ya. Ah, ahora que estamos en este mixto. Yo trato de estar pendiente de no, pues yo siempre les digo a los de la justamente a mí me ha pasado que se acaba la clase y de pronto no cierro la llamada y a la media hora mí, pero ahí ay, que uno de los pillos, la combinación simulamiento, te quedaste dormido. No, profe, yo ya está. Entonces ya estoy así de repente. Porque yo cierro la clase y me quedo ahí un rato. Y queda como 5 minutos. Y fulano está ahí y yo lo apunto y yo le da. Oh, me la monta. Bueno, sí. más que matar. Yo igual escribo a volar. Bueno, qué pena con ustedes, muchachos. Estaba atendiendo algo. Te habíamos dicho que estábamos de acuerdo, ¿cierto? ¿En qué? No me acuerdo, pero en el ejemplo. A mimir, siga mimiendo, Julián. Bien, ¿qué pasa con la eliminación? Pues pasa algo similar, ¿no? Digamos que la eliminación implica también en hacer una redistribución o una acomodación del montículo. La eliminación funciona de la siguiente manera. En los montículos solo es posible eliminar la raíz del montículo, ¿cierto? El elemento que está en la raíz del árbol. De tal manera que, pues como el árbol no puede quedar dividido o separado, entonces ese elemento que voy a eliminar es reemplazado por el último nodo del árbol. ¿El último nodo del árbol cuál es? El que está en el último nivel, en la posición más a la derecha. Me explico. Si yo voy a eliminar un elemento de este montículo, la única posibilidad que tengo es eliminar el 11, que es la raíz. Entonces, el 11 se retira y se reemplaza por el 4, que es el elemento que está en el último nivel, en la posición más a la derecha. Pues 4 sube. Pero al pasar 4 a la raíz del árbol, pues se incumple la propiedad de orden de los montículos. ¿De acuerdo? Entonces, pues nuevamente hay que invocar Maxipify para que se reacomode. ¿Vale? Entonces, al subir 4 arriba, pues tengo que volver a comparar. 4 con 5, pues 5 es temporalmente el mayor, ¿cierto? 4 con 8, o 5 con 8, porque 5 es temporalmente el mayor. 5 con 8, pues 8 es mayor, es el mayor de todos, entonces intercambio 8 y 4. 8 sube y 4 baja, ¿cierto? Al bajar 4 aquí tendría que reacomodarlo, pero como 4 ya no tiene hijo izquierdo, mucho menos derecho, pues ya ahí termina, digamos, el proceso de reorganizar el montículo y el montículo resultante o el árbol resultante cumple la propiedad de orden de los montículos. ¿Estamos? Entonces, bueno, con base en el montículo como estructura, que le están diciendo, Kevin, que lo están haciendo reír tanto. Esa sonrisa con picardía. Y junto con la eliminación, entonces nos permiten hacer el ordenamiento. Pues vámonos ahora sí al algoritmo heap sort. El algoritmo heap sort es entonces un algoritmo de ordenamiento basado en comparaciones de elementos que utiliza un heap o un montículo para ordenarlos, ¿cierto? Es un algoritmo no recursivo, es decir, es un algoritmo iterativo con complejidad O de n por el logaritmo de n, y consiste en que los elementos se almacenan en un vector, ¿cierto? Y a partir de ese vector, pues se forma el montículo y luego se va extrayendo elemento por elemento hasta que el montículo quede vacío. Cuando el montículo queda vacío,
se espera que el arreglo esté ordenado. ¿Por qué? Porque cuando yo elimino un nodo del montículo, ese nodo se ubica en la última posición del arreglo y el tamaño del montículo se disminuye. Entonces, cuando elimino el siguiente, ocurre lo mismo. Se va acomodando en el arreglo de derecha a izquierda, el tamaño del montículo disminuye y así sucesivamente hasta que el montículo quede vacío. Cuando el montículo queda vacío, la sucesión ya está ordenada. Me explico. Es algo como esto. Digamos que voy a ordenar esta sucesión. Entonces, yo retiro 11, 11 queda al final del arreglo, ¿cierto? Cuando yo reacomodo, sube el 8. Entonces, vuelvo y retiro el siguiente. 8 lo acomodo de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, perdón. 8. Cuando yo retiro 8, se reemplaza por 3 y al reacomodarlo, sube el 5 y baja el 3, ¿cierto? Vuelvo y retiro un elemento, entonces retiro 5, ¿cierto? Al retirar el 5, sube el 4, ¿vale? 4 y queda 3 como hijo izquierdo. Retiro un elemento, entonces retiro el 4 y solo me queda el 3. Finalmente retiro el 3, el montículo queda vacío y la sucesión ya estará ordenada. Esa es la lógica del algoritmo Heap-Sort. Entonces, miremoslo aquí en un ejemplo un poco más grande. Vamos a ordenar la sucesión 5, 2, 7, 1, 8, 4, 6, 9 y 3. ¿Ok? El primer paso, la primera etapa es organizar el arreglo de entrada como un montículo. Entonces, ese arreglo, que en principio no tiene la forma de un montículo, pues usando el Boole Heap, me permite reacomodar los elementos para que cumplan la propiedad de orden de los montículos. Queda 9 como raíz del árbol, ¿cierto? 8 como hijo izquierdo, 6 como hijo derecho y así sucesivamente. Después de que yo tengo el montículo armado, el siguiente paso entonces es retirar el elemento que está en la raíz o en la cima. Por eso decimos, el elemento en la cima del heap o del montículo se elimina del árbol. Eso quiere decir que se ubica en la posición final del arreglo y el resto del arreglo se organiza restituyendo el orden del montículo. Y ese procedimiento se repite hasta que el árbol quede sin elementos, es decir, hasta que el árbol quede vacío. Es decir, que si partimos de este montículo original, retiro 9, 9 se intercambia con 3 porque 3, que es el último elemento, tiene que pasar a la raíz. Entonces 9 queda al final, 3 pasa a la raíz del árbol, pero tengo que reacomodar el montículo. Al reacomodar el montículo, entonces ahora el montículo ya no es de 2, 4, 6, ¿qué? 2, 4, 6, 8, 9 posiciones, sino que es de 8 posiciones. El montículo es hasta aquí, pero el arreglo sigue teniendo su tamaño original. 9 está en el arreglo, pero ya no está en el montículo, ¿vale? Se reacomoda el montículo, entonces 8 queda como raíz y vuelve y juega. El procedimiento se repite hasta que el montículo quede vacío. Entonces retiro 8. Retirar 8, ¿qué implica? Que 8 se intercambia con 1. 8 se va hasta el final, 1 se va a la raíz, ¿cierto? El tamaño del montículo disminuye en 1 y se reacomoda para que cumpla la propiedad de orden. Entonces, 8 pasa al final, ¿cierto? El 3, que era el 1 que estaba ya al final del montículo, pasó adelante, el montículo se reacomoda y ahora la raíz del árbol es 7. Y vuelve y juega. Al retirar 7, 7 se intercambia con 5, 7 se viene para el final, 5 se va para adelante, el tamaño del montículo se disminuye en 1 y el montículo se reacomoda. ¿Vale? Entonces, 7 está al final, al reacomodarse el montículo, ahora la raíz está en 6 y vuelve y juega. Retiro 6, retirar 6 implica intercambiarlo con 4. Entonces, 6 se viene a la posición de 4, 4 se va para la raíz, el montículo se disminuye en 1 y se reacomoda, ¿vale? Al reacomodarse deberá quedar 5 como raíz del árbol. Eso se repite sucesivamente, como dice aquí, el procedimiento sigue hasta tener un montículo vacío. Es decir, al final he retirado casi todos los elementos y me queda un único elemento en el montículo. Todo esto ya no está en el montículo ahora es de tamaño 1. Retiro 1, pero retirarlo como es el único que queda, pues él queda en su misma posición. El montículo queda vacío y A es un arreglo ordenado.
¿Estamos de acuerdo? Entonces es una lógica pues bastante simple. Miremos ahora sí el algoritmo como tal. Heap sort recibe A, que es el arreglo de elementos a ordenar. ¿Cierto? Boil heap ya lo vimos, construye el montículo con los elementos de A. Y luego empezamos a iterar desde la longitud de A, es decir, desde la longitud del arreglo, desde el final del arreglo hasta la posición 2. ¿Por qué hasta la posición 2? Porque como vimos aquí, cuando yo ya tengo un solo elemento en el montículo, pues ese elemento quedará en esa misma posición, ya el arreglo está ordenado. Entonces, ese for lo que hace es iterar en el arreglo desde la posición final hasta la segunda, ¿cierto? Haciendo los intercambios. Intercambia A sub 1, que es la raíz del montículo, con A sub i, con el elemento que está al final del montículo, ¿cierto? Disminuye el tamaño del heap en 1, porque he retirado un elemento del montículo, y con heapify, realmente este sería max heapify, reacomodo el montículo. Y eso, repito, lo hace hasta que llegue a la posición 2. Cuando llega a la posición 2 he retirado todos los elementos del montículo, excepto el último, que ya queda ahí en la primera posición, y el arreglo estará ordenado. ¿Vale? Una aplicación de los montículos son las colas de prioridad, ¿cierto? Es una estructura de datos, como dice allí, con un campo llave o key que determina una prioridad, ¿cierto? Y dependiendo de esa prioridad, pues establece el montículo. Puede ser un montículo máximo en el caso en que la prioridad más alta sea la primera en ser atendida, o un montículo mínimo en el caso en el que la prioridad menor o de menor valor sea la primera en ser atendida. ¿Ok? Dentro de las operaciones que se pueden implementar en una cola de prioridad estará insertar insertar X en S, es decir, insertar X en la cola S. ¿Qué implicará ahí? ¿Qué creen ustedes que implica insertar un nuevo objeto con una cierta prioridad en una cola de prioridad? ¿A qué equivale de lo que hemos visto hoy? Pero en términos de lo que hemos visto hoy, sí, digamos que en el fondo es acomodar una regla. Dime. Pero no necesariamente en la raíz. Recordemos que siempre que insertamos en un montículo, él va hacia el final y luego se reacomoda. Cuando yo digo que voy a insertar un objeto con una cierta prioridad en una cola de prioridad, pues si la cola de prioridad está implementada sobre un montículo, es equivale a hacer una inserción en un montículo, ¿cierto? Ese será un montículo y X es un objeto que voy a poner en ese montículo. Entonces, esa inserción es la inserción de un objeto en un montículo, ¿vale? ¿A qué, si estamos hablando de montículos máximos, a qué equivaldrá la operación maximum S? Encontrar el objeto de mayor prioridad en la cola. ¿A qué equivale? ¿Qué es lo que yo tengo que devolver si necesito encontrar el máximo de una cola de prioridad? La raíz, ¿cierto? Porque la raíz es el elemento. Si estamos trabajando directamente sobre el arreglo que contiene el montículo, será devolver lo que hay en A sub 1 o en S sub 1, ¿cierto? En la primera posición. Muy bien. Extract max S, ¿a qué hará referencia en términos de lo que hemos visto hoy? ¿Ah? A eliminar la raíz, ¿cierto? A eliminar un elemento de un montículo, y ya sabemos que el único elemento que yo puedo eliminar de un montículo es la raíz. Ok. Y incrementar la llave o incrementar una llave de un objeto X con un valor K en una cola de prioridad S, ¿a qué hará referencia? ¿Qué implicará?
Es decir, yo tengo un objeto que tiene una cierta llave, ¿cierto? Esa llave indica la prioridad. Si yo quiero modificar la prioridad de ese objeto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué operaciones tengo que hacer? A ver los que están en la casa, ¿qué creen? Lo primero es que tengo que llegar al objeto, ¿cierto? Al llegar al objeto yo modifico el valor del key. ¿Y qué pasa si yo modifico el valor del key? ¿Qué tendría que hacer después? Reorganizarlo dependiendo del Reorganizar el montículo dependiendo del valor de la llave, ¿cierto? Tendría que invocar un maxipify, por ejemplo. Pero una cosa, o sea, el increase key como tal, o sea, el valor de K lo que va a hacer es reemplazar el valor que tenía la X antes. El valor que tenía el key de X antes. Entonces no sería como tal increase key, sino... Bueno. Algo así. Podría ser cualquiera de las dos, realmente. Digamos que ya en el caso práctico puede ser o que lo modifique o que lo incremente. Pero en cualquiera de los dos casos, lo importante es que lo siguiente debe ser invocar el maxipify para que reacomode el montículo. Que es lo mismo que dice por acá Julia, Juan David. Reordenar, muy bien. Vamos a hablar ahora sí del algoritmo Quicksort. Como les decía, el algoritmo Quicksort está basado en la estrategia de dividir y conquistar. Por lo tanto, pues los pasos de ejecución son dividir, conquistar y combinar. ¿Cómo funcionan esos pasos? Divide el arreglo, ¿cierto? Y esa división del arreglo es particionarlo en dos subarreglos no vacíos. ¿Cuál es la diferencia aquí del Quicksort con respecto al MERGESORT, por ejemplo? Recordemos que en MERGESORT encontraba como la posición de la mitad del arreglo y entonces partía el arreglo original en dos subarreglos de aproximadamente la mitad, ¿cierto? En este caso, Quicksort funciona con algo que conocemos como un pivote. Yo tengo un pivote y a partir de ese pivote, todos los elementos del arreglo que sean menores que el pivote se acomodan a la izquierda y todos los elementos que sean mayores que el pivote se acomodan a la derecha, ¿cierto? Entonces aquí justamente dice, dividir el arreglo se particiona en dos subarreglos no vacíos, tal que cada elemento de un subarreglo sea menor o igual a los elementos del otro subarreglo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué creen ustedes que puede pasar dependiendo del valor del pivote? ¿Qué es lo mejor que me podría pasar? Que el pivote sea la mitad del arreglo ordenado. Exactamente, que el pivote me particione el arreglo más o menos en dos mitades, ¿cierto? En dos partes iguales. Eso es lo mejor que me podría pasar. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Que puede ser un extremo y pues como tal como tiene que ir, termina siendo un subarreglo de pues prácticamente un subarreglo, un solo elemento y segundo subarreglo de todo el resto de los elementos. Exactamente, lo peor que me podría pasar es que el pivote esté tirado a uno de los extremos. Entonces un subarreglo tendrá acá todos o casi todos los elementos del arreglo y el otro subarreglo estará vacío o será muy pequeño. Eso, digamos que hay formas en que se puede controlar en modificaciones del Quicksort. En principio, digamos que la lógica del Quicksort, él coge el primer elemento del arreglo, lo utiliza como pivote. O bien el primero o bien el último lo utiliza como pivote. ¿Vale? Y entonces coge todos los demás y los va reacomodando a izquierda o a derecha, según si son menores o mayores que el pivote. ¿Vale? La parte de conquistar, pues los dos arreglos son ordenados llamando recursivamente a Quicksort, es decir, cada subarreglo recursivamente funciona igual, cada subarreglo tendrá un pivote y tirará a izquierda y a derecha los mayores y los menores, ¿cierto? Y finalmente la combinación, dice como cada arreglo ya está ordenado, pues no se requiere trabajo adicional, es decir, que implícitamente el conquistar ya tiene combinar, ¿cierto? En la medida en que yo voy separando menores a la izquierda y mayores a la derecha, pues ya va quedando ordenado el arreglo. Entonces miremos el pseudocódigo de los algoritmos. No he hecho nada, ¿no? Y vamos a ver el pseudocódigo de los algoritmos. Quicksort recibe, en principio, digamos que los parámetros son similares a los del MERGESORT. Recibe A, que es el arreglo,
P, que es la posición del primer elemento, y R, que es la posición del último elemento. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes por qué tenemos que indicar aquí de entrada posición de primero y del último? Por si los tiene que dar eso, ¿no? ¿Por? Si los te quedan algunos extremos. Ok, y porque las divisiones son lógicas, ¿no? Entonces, en la primera ejecución, el primer elemento del arreglo será el de la posición 1 y el último elemento será el de la posición que está en la longitud del arreglo. Pero cuando yo voy cogiendo los subarreglos, pues la primera posición empieza a variar y la última empieza a variar. Es más por eso. Entonces, si P es menor que R, lo mismo que sucedía en el merge sort, si P es menor que R es porque todavía hay algo que particionar, ¿cierto? Y encuentro en Q el elemento de la partición, ¿no? Entonces, en Q invoco la partición de A, P y R, ahora vamos a ver cómo funciona, e invoco recursivamente quicksort para APQ, el subarreglo de la izquierda, y para A, 1R, subarreglo de la derecha. ¿Cómo funciona partición? Partición, entonces, recibe el arreglo, posición del primero y posición del último. En X, que es como el pivote, ¿cierto? Le asigna A sub P, es decir, X, que es el pivote, o hace las veces del pivote, va a tomar el primer elemento del arreglo. El primer elemento del arreglo lo voy a usar como pivote, el elemento que me va a servir para acomodar a izquierda y a derecha. La variable i empieza en la posición P-1, es decir, en una posición no válida del arreglo. La variable j empieza en la posición R+1, en una posición no válida del arreglo, es decir, P empieza completamente a la izquierda y R comienza completamente a la derecha por fuera del arreglo. While 1, ¿cómo interpretan ustedes ese while 1? A ver, los que están en la casa. ¿Cómo se interpreta ese ciclo? Como si fuera el 1 como si fuera un true, o sea, un bucle infinito. Ajá. Porque por allá debajo hay un until. Exactamente. Ese es un ciclo que en principio tiene una condición que siempre es verdadera y que solo se rompe bajo una condición que está dentro del bloque de instrucciones. Ese tipo de ciclos se conocen como ciclos controlados por centinela. Es decir, es un ciclo que en principio parece infinito, pero que realmente se rompe con un centinela, que es una condición que está allá dentro de las instrucciones, ¿no? Ya vamos a ver dónde está. Entonces, entramos en un ciclo y empezamos con la J. Nos empezamos a desplazar en el arreglo de derecha a izquierda. Por eso va disminuyendo de J de 1 en 1. Me voy desplazando de derecha a izquierda hasta que encuentre una sub J que sea menor o igual que X. Cuando yo encuentro una sub J, es decir, un elemento en el arreglo, que es menor o igual que X, que es el pivote, pues ese tendría que tirarse a la izquierda, ¿cierto? Entonces ahí me detengo por ahora. Luego me voy desplazando con la I de izquierda a derecha hasta que encuentre una sub I que sea mayor o igual que X. Cuando lo encuentre, quiere decir que ese elemento tiene que estar a la derecha del pivote. Y ahí me detengo. Si el valor de I es anterior a la posición de J, los intercambio. El que es más grande que el pivote se va para el lado izquierdo y el que es más pequeño que el pivote se va para el lado izquierdo y el que es más grande que el pivote se va para el lado derecho. ¿Ok? Bueno, y si no, es decir, si llega un momento en que ya como que se cruzaron el I y la J, se cambiaron de lado, entonces retorna J. Cuando yo retorno J, estoy indicando que ya reacomodé el pedazo del arreglo que estaba verificando con respecto al pivote. Y este es el centinela. O sea, este else es el centinela. Cuando se ejecuta este return, pues este while se rompe, el algoritmo retorna el valor de J y termina y se devuelve aquí a esta ejecución del quicksort. ¿Ok? Y eso se hace repetidamente para cada subarreglo y al final tendremos los arreglos ordenados. Vamos a tratar de interpretarlo un poco con este ejemplo. Digamos que tenemos que ordenar esta sucesión. 5, 3, 2, 6, 4, 1, 3 y 7. ¿Cierto? Entonces esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces,
Quicksort recibe A, 1 y 8. P y R en principio es 1 y 8, ¿cierto? Posición del primero y posición del último. Q recibirá el valor que retorne el procedimiento partición. Entonces, Q lo va a dar por acá, retornará partición. ¿Qué hace partición? Partición recibe A, el arreglo, posición del primero, 1 y 8. Entonces, 1 y 8. Listo. Tengo una variable I y una variable J. Me dice, ahí asígnele P-1, es decir, I arranca en 0. 0 es por aquí una posición no válida del arreglo. Y J arranca en R más 1. R es 8, es decir, que J arranca en 9, por acá fuera del arreglo, ¿cierto? Una posición no válida del arreglo. Entonces, el algoritmo dice, while empiece a iterar disminuyendo la J hasta que encuentre en el arreglo un elemento que sea menor que el del pivote. El pivote es X A sub P, es decir, que mi pivote X es A sub 1. A sub 1 es 5. 5 va a ser mi pivote. Entonces empiezo a disminuir la J en 1. Entonces viene la J y apunta aquí, a 7, ¿cierto? 7 es menor o igual que 5, que el pivote, no. Entonces disminuye la J en 1. Ahora la J está aquí apuntando al 3. 3 es menor o igual que 5, sí. Entonces aquí se detiene la J. Porque ese 3, que es menor que el pivote, tendrá que irse para el lado derecho, para el lado izquierdo, perdón. Pero ahí me detengo hasta que encuentre con quién lo voy a intercambiar. Y empiezo a iterar la I. La I empieza aquí, en 1. Aumenta en 1. 5 es mayor o igual que 5. Oh, mayor o igual, no, mentiras. Aquí. Bueno, A sub 1 mayor o igual que X. 5 es mayor o igual que 5, sí. Entonces aquí se detiene, ¿cierto? Entonces cuando se detienen, por izquierda y por derecha, los intercambio. Entonces 3 viene a donde está el 5 y 5 se va hasta donde está el 3. Y 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es este intercambio? Vuelvo a iterar, vuelvo y empiezo a disminuir la J en 1. O sigo disminuyendo la J en 1. Entonces ahora la J vale, o la J se viene aquí para el 1. ¿1 es menor o igual que 5? Sí, 1 es menor o igual que 5. Se detiene. Empiezo a aumentar la I. ¿3 es mayor o igual que 5? No. ¿2 es mayor o igual que 5? No. ¿6 es mayor o igual que 5? Sí. Entonces aquí se detiene la I. Y se intercambian. 1 se va para donde está el 6 y 6 se va para donde está el 1. 1 se viene para donde está el 6 y 6 se va para donde está el 1. Ok. Vuelve y juega. Sigo disminuyendo la J. La J ahora aquí viene a 4. ¿4 es menor o igual que 5? Sí. Entonces se detiene aquí. ¿4 es menor o igual que 5? Sí. Se detiene. Empiezo a aumentar la I. Ahora la I apunta a 4. ¿4 es mayor o igual que 5? No. Aumento la I. Llega a apuntar al 6. ¿6 es mayor o igual que 5? Sí. Se detiene aquí. Pero ¿qué pasa? La I ya se pasó al J. ¿Cierto? Es decir, ya se cambiaron de lado, que es lo que evalúa el algoritmo aquí. Entonces, si I es menor que J, no. I es mayor que J. Entonces, se va al else y retorna J. ¿Cuánto está retornando? Pues 1, 2, 3, 4, 5, porque es la posición. J es la posición. Ajá. J es la posición. Retorna 5. Es decir, que ese 5 se almacena en Q. 5. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si ustedes observan esta última partecita del arreglo, ¿cierto? Pues ustedes ven que a la izquierda de 4 todos son menores que 4, ¿cierto? Y a la derecha de 4 todos son mayores que 4.
Eso quiere decir que el 4 ya está ubicado en la posición que le corresponde. 4 ya quedó ordenado. ¿Qué queda? Pues queda invocar recursivamente Quicksort para APQ, es decir, voy a invocar Quicksort para A desde la posición 1 hasta la posición 5, ¿cierto? E invoco recursivamente partición para AQ más 1 R, es decir, para la posición 6 a la posición 8. Es decir, vuelvo invoco Quicksort para ordenar esta parte y Quicksort para ordenar esta parte. Y funcionará igual. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este intercambio, entonces, digamos que en esta parte 3 Aló. Como que le fue el internet. Sí. ¿O será que se habrá muteado? Ref. ¿Es el profesor o somos nosotros? Vamos a poner que es el profesor. No, vale, gracias.
Muchachos, ¿ustedes por qué no me dijeron que no estaban viendo mi proyección? ¿Hace cuánto se cayó el internet? Uy, profe, hace rato. ¿Ah? Como 15 Sí, minutos profe, nomás, profe. nosotros 15 comenzamos minutos. entre los tres a hablar, profe. Sí, más o menos 11 minutos se cayó, como a las y 37 más o menos. ¿Y por qué no escribieron en el chat que no? O sea, ¿Cómo yo que estoy no, como... profe? ¿Cómo que no? No, yo no tengo aquí en el chat que me dijera, solo vi una F y hasta yo dije, ¿qué F? Lo que pasa es que si ustedes no me hablan a mí en castellano, o sea, yo una F no tengo ni idea qué es una F porque yo no hablo ese lenguaje. Pues nosotros hablamos así por micrófono, pero sé como que se le vaya a caer la conexión ya. Sí, lo que pasa es que yo me conecto. El computador y la tableta lo tengo conectado por la red de la universidad y el celular por mis datos. Pero el audio del celular todo lo tengo apagado porque yo en el celular lo uso es para ver el chat y todo lo demás es por el computador. Y entonces ahora que le estaba preguntando que si dudas que los de la casa y nada y me paso yo al otro, me acabo de dar cuenta que se me había caído la conexión por acá y no nos habíamos dado cuenta. Y como lo que yo estaba grabando era la pantalla del computador, pues esa grabación no quedó entonces. Hay que va a tocar que los que están aquí presencialmente les expongan a ustedes hasta dónde alcanzaron a ver. ¿Qué fue lo último que vieron de la pantalla? Ay, no, ¿cómo no escriben? No estamos viendo la pantalla o algo en el chat. No, por eso es que pierden los exámenes. Mejor dicho, ustedes ya entiendo por qué pierden los exámenes. Díganme, por favor, qué fue lo último que vieron. Profe, estábamos en el casi último paso del ordenamiento del Quicksort, donde ahí sucede a J. O sea, sobre la diapositiva. Sí, 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 son donde y pasa a ser una posición mayor que J y pues ahí se cortó. Y ahí es donde termina la diapositiva. Y luego yo hice la explicación de cómo se terminaba de ordenar y seguí rayando en el papel y terminé el ejemplo en el papel. Ay, muchachos. Bueno, ahí les voy a subir el PDF donde rayé. La lógica es la misma para el resto y luego si hace falta entonces le saco la aclaración del pedacito que quedó faltando. Menos mal que aquí tengo 4 apoyos que me pueden ayudar a explicarles. Pero entonces, moraleja, no me dan indicaciones con Fs, ni con Ps, ni con no, qué otras cosas, ni con 2 puntos y P, no, yo no entiendo eso, muchachos. Yo soy una generación distinta a la de ustedes. No entiendo ese dialecto. Conmigo tienen que ser más explícitos. Hagan de cuenta que yo soy como su papá o como su abuelito, no entiendo. No, yo empecé a dar FF y yo hasta dije, ¿qué son esas Fs? Pero nada, no caí en cuenta de que era que se me ha caído la conexión por acá. No, está bien que yo me veo muy joven, pero, pero soy una mente vieja. Yo nunca he podido entender lo de las F y otras cosas que escribes, ya no me acuerdo qué es tanto lo que escriben ustedes. Pero bueno, ya estábamos terminando. Les iba a decir, queridos estudiantes, que sigo bravo, pero que el opcional entonces lo hacemos la próxima semana con los que lo vayan a presentar. Eh, y nada, estudien. ¿Qué más les puedo decir? F. Sí, si no estudian, si no estudian, F. Listo, muchachos, nos hablamos la próxima semana. Cualquier cosa me escriben. Ah, por aquí ya Julián, Andrés Julián me está mandando creo que un tutorial para entender los dialectos que usted habla por aquí. Y eso que se supone que yo soy avanzado a mi época, ¿qué tal que no? Pero es que no, ¿cómo no escriben en el chat? F, F, mejor dicho.
¿Saben qué? F para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Y yo hablando bien de la red de la universidad, que a mí nunca me ha fallado en todos estos días que llevo dando clases desde acá. Sí, por eso es que hay que volver a la presencialidad, muchachos. Vaya ahí. Breiner, vaya buscando a ver si la Codetrans, cuánto está saliendo el pasaje en la Codetrans o en qué más viene de Palmira. La Trejos. Y si la Trejos todavía para ahí en Versalles, para que lo traiga para la sede. Chao, ahora sí. Chao, chao.